69 semanas que le dan un total de 483 años que se cumplieron exactamente hasta el Mesías príncipe. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén, hermano. Y cuando se cumplieron en el Mesías príncipe, el versículo siguiente le dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario, la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuántas semanas nos quedaron? Porque hasta el Mesías príncipe, ¿fueron cuántas? En otras palabras más sencillas, me voy un poquito adelante. Hasta el bautismo del Señor Jesucristo se cumplieron 69 semanas. Ese es el Mesías príncipe, el enviado. Amén. Mesías quiere decir enviado. Mesías quiere decir el prometido, que les había prometido un libertador, un Mesías, uno que los libertara. Vamos al nombre de Jesús. Hasta su bautismo del Señor se cumplieron 69 semanas. Amén. Y quedó una semana, ¿sí o no? Amén. Amén. El ministerio del Señor Jesucristo, porque su ministerio empieza con su bautismo, duró 3 años y medio. Amén. Y si lo aplicamos como se está aplicando aquí, entonces duró la mitad de una semana, de la última semana que quedó. Amén. O sea, de la 70ª semana. Amén. Amén. Y ya para ir resumiendo, entonces el Señor, hermano, hasta la muerte del Señor Jesucristo pasaron 69 semanas y media. Amén. Porque a la mitad de esa semana, miren lo que sucedió. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar, ¿qué, hermanos? El sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las condenaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué iba a pasar a la mitad de semana? Iba a cesar el sacrificio y la ofrenda por el pecado. ¿Y por qué iba a cesar el sacrificio y la ofrenda por el pecado? Porque había de ser crucificado, había de ser ofrecida una ofrenda eterna, la cual haría perfectos a los santificados. Ya no había más necesidad de sacrificios por el pecado. ¿A qué tiempo se le iba a quitar la vida a Mesías? Porque fue con su muerte, fue con su sacrificio. Esa fue la ofrenda con la cual cesó el sacrificio, hizo cesar la ofrenda por el pecado. Ya no se necesita más, porque el sacrificio ya fue hecho, porque la ofrenda ya fue ofrecida. ¿A qué tiempo iba a ser? A la mitad de la semana. Amén. ¿Y cuándo es la mitad de la semana? Volviendo a ponerla de una forma literal. ¿Qué día es la mitad de la semana? El miércoles. Amén. El miércoles. Entonces el Señor muere un miércoles. Un 14 de Nisan del primer mes del año hebreo. Y hay documentos donde consta que ese 14 de Nisan cayó en un miércoles. Alabado sea el nombre de Jesús. Un miércoles. Y murió, hermanos, ¿conforme a qué? Conforme a las Escrituras. El Cordero Pascual. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted va al libro del Éxodo, allí va a encontrar que el Cordero se sacrificaba entre las 2 tardes, el 14 de Nisan. Amén. Amén. Del primer mes hebreo. Las 2 tardes es entre las 3 y las 6 de la tarde. Si usted va al Evangelio de San Mateo, cuando el Señor es crucificado y entrega el Espíritu, dice la Biblia que era como la hora ¿qué? Novena. ¿Y cuándo es la hora novena? Pues las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. Amén. Porque la hora sexta son las 12 del mediodía. Amén, ¿no? Y la hora novena, pues más añade otras 3 horas más y le da a las 3 de la tarde. Fue a las 3 de la tarde cuando el Señor exhaló el Espíritu y dijo: consumado es. ¿Consumado qué? Consumado el sacrificio, hermano, con la cual haría perfectos a los santificados. Con lo cual, hermanos, muchos serían purificados, así se lo dice. Muchos serían emblanquecidos, con muchos haría pacto. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Con cuántos
cuántos ha hecho pacto aquí? ¿A cuántos ha emblanquecido? ¿A cuántos ha purificado? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces el Señor muere un miércoles entre las 2 tardes. Amén, hermano. Y si usted cuenta de ahí en adelante, entonces va a encontrar cuando resucita. Si Él dijo que 72 horas debía de estar en el sepulcro, del miércoles entre las 2 tardes al jueves entre las 2 tardes, ¿cuántas horas hay? 24. Del miércoles entre las 2 tardes al viernes entre las 2 tardes, ¿cuántas horas hay? 48. Del miércoles al sábado entre las 2 tardes, ¿cuántas horas hay? 72 horas. Entonces el Señor resucita un sábado. Alabado sea el nombre de Jesús. Él le dice, pero entonces, ¿por qué las mujeres dicen los evangelios que fueron el primer día de la semana, muy temprano, y resucitó el Señor? No dice que el primer día de la semana resucitó el Señor. Las mujeres llegan el primer día de la semana y unos evangelios dicen que salieron de casa todavía oscuro, todavía oscurito, llegaron bien tempranito allá a la tumba, porque la idea era de ir a ungir al Señor. Ya le dice, ¿por qué fueron hasta el viernes? Perdón, hasta el domingo, porque el primer día de la semana es el domingo. Porque el jueves, si el Señor muere entre las 2 tardes el miércoles, el jueves era el gran día del sábado. Era el sábado pascual. ¿Y qué sábado fue ese sábado? Donde ya no era un corderito de la manada, ahora era el mismo Dios humanado, ahora era el mismo Dios tomando las características de aquel animalito, el mismo Dios participando de carne y sangre que había de ser sacrificado. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces los sábados no podían hacer nada absolutamente, ni menos el sábado pascual, menos ese sábado pascual que aconteció en ese tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Menos. Entonces más les quedó el viernes. Ahora, no se trataba de ir a las perfumerías y ya comprar ahí los frascos de perfume. Se trataba de ir al mercado, comprar las especies aromáticas y preparar aquel ungüento con el cual habrían de ungir al Señor. Todas que hasta iban diciendo, ¿quién nos quitará la piedra, hombre? Para poder entrar y ungir al Maestro. Entonces el viernes se dedican a eso, a preparar el perfume. Amén, hermano. Y luego el siguiente día, que era sábado, ya no sábado pascual, sino sábado semanal, que tampoco no debían hacer absolutamente nada. Amén, hermano. Entonces ya no pudieron ir sino hasta el domingo muy tempranito. Alabado sea el nombre de Jesucristo, amén, hermano. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ya no estaba el Señor, pero no porque resucitó el domingo por la madrugada, sino porque el Señor ya había resucitado desde el sábado entre las 2 tardes. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga, el catolicismo hasta dice, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Que dice que es cuando la gloria se abre. ¿Cierto o no? El Señor ya había resucitado ese sábado entre las 2 tardes. Amén. Llegaron aquellas mujeres y encontraron la piedra removida. Caray, ¿qué pasó aquí? Pues ese era lo que iba, su dilema. ¿Quién nos va a remover la piedra con que está tapada la tumba? Y resulta que llega y ya estaba la piedra movida. Amén. Y apareció un ángel. Le dijo, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Ya no está más allí. ¡Ah, resucitado! Alabado sea el nombre de Jesús. A ver, hermano. Y luego aparece el Señor a esas mismas mujeres y les dice, alabado sea el nombre de Jesús, y decían mis discípulos que los veo en Galilea como antes se los había anunciado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y van con la noticia: el Señor ha resucitado. Amén, hermano. Amén. Porque ya había resucitado. Entonces, ¿de dónde sacan el asunto de que el Señor murió un viernes? Amén.
¿Y de dónde sacan que un domingo triunfal de ramos? ¿Dónde? Pues ahí no dice la Biblia que entró un domingo. Sí dice que las gentes tiraban ramos, y no solamente ramos, hasta ponían sus mantos para que pasara el Señor, y gritaban: Hosana, 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 que viene en el nombre del Señor. Amén. Y ni siquiera sabían lo que iba a pasar. Les puso una chicotiza, porque dice que empezó a ver el templo. ¿Y qué lo habían convertido? En casa de ladrones, en casa de mercado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Entonces, ¿no le parece interesante, hermano, saber a quién adoramos? Conocer cómo adoramos. Aleluya. Amén, hermano. ¿No le parece interesante entonces, pues, hermano? Porque todo esto, hermano, que estamos viendo, y puede usted ver toda la Santa Biblia, hermano, eso le da la garantía que ella es la verdad de Dios, revelada a los hijos de los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús, con la cual nosotros podemos alcanzar la salvación, la redención. Amén. El texto que leíamos al principio inclusive trae complicaciones bien maravillosas. ¿Por qué habrían de ser bienaventurados? Porque los libros fueron abiertos. Esto que estaba oculto en edades pasadas, esto que aún su propio pueblo, hermano, que fue el depositario, y que fueron los hombres, hermano, a los quienes les depositó su palabra, hablando del Antiguo Testamento. ¿No lo entienden? ¿Verdad que así dice la Biblia? Y veamos ahí en la 3 de la segunda carta a los Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y me decía este varón, dice: entonces, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué enseñan esto? Y pues, ¿por qué no? Porque les he sellado el libro. Amén. Porque todavía les es oculto. ¿Y por qué les es oculto? Pues porque miren nomás los días que vienen, pura tradición y mandamiento de hombre. Y eso trae ceguera espiritual, trae ignorancia. En cambio, mire lo que trae la bendita palabra del Señor. Capítulo 3 de la segunda carta. Y no es, hermano, difícil, hermano, el poder entrar en estos maravillosos misterios que han sido declarados ya en su palabra. Lo que necesita el hombre, lo que necesita el ser humano, hermano, es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. El mismo Señor lo dijo, porque al mismo Señor lo tildaron de ignorante, ¿verdad? ¿Cómo sabes tanta cosa? Ni siquiera estuvo en la escuela de los profetas. ¿De dónde saca tantas cosas? Y que le digo: Señor, ¿por qué suben sus pensamientos? ¿Para qué piensan de esa manera, hombre? Se las va a poner sencillas, si estamos parafraseando el texto, como si dijera: Señor, se las va a poner bien facilita, hombre. Si alguno quiere hacer la voluntad del que me envió, conocerá si la doctrina es del que me envió o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Dónde está la clave, mi hermano? ¿Dónde está la clave, mi amigo, mi amiga? En que esté dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Y los libros ya fueron abiertos. Usted puede entrar en estos tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. Uno de los misterios más maravillosos que trajo por consecuencia su muerte, donde aún sus enemigos, hermano, donde aún sus propios verdugos tuvieron que entender. Cuando el Señor entrega el Espíritu, dice la Biblia que hubo tinieblas y hubo un gran temblor, las rocas se caían, los sepulcros allá de los santos se abrían. Amén. ¿Y qué dijeron? Verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Y la palabra Hijo de Dios no está en el sentido de que él tuviera un papá, otra persona como papá. La palabra, si usted busca en los originales, la palabra Hijo de Dios está hablando del mismo Dios.